En esta oportunidad, los integrantes del presente grupo del curso de Derecho Financiero, mediante este video, pasará a explicar acerca de los riesgos de la actividad financiera y sus respectivos tipos. Para ello, empezaremos con una introducción. Antes de ingresar a definir sobre los riesgos de la actividad financiera, es necesario entender que los agentes económicos son tomadores de decisiones, pero gran parte de estas decisiones están sujetas a diferentes condiciones en donde no se puede conocer o anticipar sus resultados. Como afirma Durban, toda decisión se desarrolla en tres estados diferentes. Certeza. Se conocen los resultados de cada una de las variables. Riesgo. Se conocen las probabilidades de ocurrencia de los resultados de cada una de las variables. E incertidumbre. Se desconocen absolutamente los resultados de cada una de las variables. En esa misma línea, Gitman y Young definen el riesgo como una condición en la cual existe una posibilidad de desviarse del resultado esperado o deseado. Por lo tanto, si se habla de rendimientos, el riesgo será el grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Bajo esta definición, riesgo implica daño o la posibilidad de beneficios, en donde daño o un beneficio implica pérdida o aumento del valor de los activos. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el riesgo financiero de la actividad financiera? El riesgo financiero es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afectan el valor económico de las instituciones. Dicho de otra manera, es la probabilidad de sufrir una pérdida de valor económico. Para completar la definición, se dice que riesgo financiero es el riesgo por dinero prestado y de la dificultad que se presentará si el inversionista no es capaz de hacer los pagos requeridos de la deuda. Los riesgos financieros pueden desencadenar el cierre definitivo de una organización. De hecho, el 60% de ellas fracasan después de cumplir los 5 años en el Perú, según el Instituto de Estudios Bursátiles. Son los riesgos no previstos los que causan conflictos o crisis irremediables. Por este motivo, la gerencia de riesgos es una actividad primordial de todo directorio. Es fundamental identificar a cuáles riesgos está expuesta una compañía y anticipar los futuros, sostiene Diego Cueto. Es importante identificar y tratar de predecir las variables financieras que más afectan los resultados de la empresa y en base a ello elaborar estrategias de control de riesgos. Cuando una compañía implementa una estrategia de mitigación de un riesgo financiero, probablemente hay escenarios en los que la ganancia pudo haber sido mayor en caso no hubiera aplicado las estrategias. Sin embargo, esto no puede juzgarse como un fracaso. En todo caso, siempre hay que tener políticas y métodos claros de mitigación de riesgos, confiar en ellos y utilizar los recursos necesarios, afirma Luis Sánchez Bedoya. Continuando con la explicación, nos enfocaremos en desarrollar los 5 tipos de riesgos financieros con los que una entidad financiera puede encontrarse, tales como riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operacionales y riesgos legales. Comenzaremos con el riesgo de liquidez. Antes de explicar sobre el riesgo de liquidez, nos realizamos esta pregunta. ¿Qué significa que una entidad financiera tenga liquidez? El término de liquidez es la capacidad que tiene una entidad financiera de incrementar en su nivel de activos y a su vez cumplir con sus obligaciones de pago a vencimiento sin caer en la quiebra. Esto significa que una entidad financiera que tenga liquidez presenta la capacidad de obtener fondeo para aumentar los activos y cumplir al mismo tiempo con las obligaciones a medida que éstas van venciendo. Ahora bien, el autor Belaunde define el riesgo de liquidez como la incapacidad para una organización de disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo. Muchas veces a esta definición se le añade la idea de costo adicional y de pérdidas. No necesariamente la empresa se encontrará en situación de no disponer de fondos necesarios, pero los tendrá, por ejemplo, pagando tasas de interés mucho más elevadas o teniendo que vender activos a precios inferiores a su costo. ¿De qué manera se puede mitigar este problema? La SBS, en el artículo 178 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, Ley número 26702, dispone que las empresas deben establecer un adecuado proceso de administración de activos y pasivos.
Dicho proceso debe incluir la identificación, medición, control y reporte de los riesgos a los que se encuentran expuestas por la prestación de servicios financieros, tales como el riesgo de liquidez. En concordancia, mediante resolución SBS número 9070-2012, se establece el reglamento para la gestión del riesgo de liquidez, el cual busca que las empresas, comprendidas en los literales A y B del artículo 16 de la ley, sean responsables de efectuar una gestión de riesgo adecuada en su tamaño, complejidad de sus operaciones y servicios, nivel de riesgos enfrentados e importancia sistémica. Ahora bien, seguimos con el riesgo de mercado. Según Ávila, afirma lo siguiente: el riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la organización. Ya puede ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de riesgos tales como las tasas de intereses, los tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las acciones, cotización de las mercancías, que se puedan traducir en pérdidas para el inversionista o para quien accede al crédito en determinadas condiciones. Un ejemplo de esto es el riesgo de que movimientos adversos en los precios de mercado afecten adversamente el valor de las posiciones dentro o fuera de balance. Los tipos de riesgo de mercado son los siguientes: riesgo de precios de las mercancías como riesgo de mercado, riesgo de precio de las acciones como riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio como riesgo de mercado y riesgo de tipo de interés. Continuamos con los indicadores. Como número 1 tenemos el riesgo cambiario, el cual es una de las modalidades del llamado riesgo del mercado, que se refiere a variaciones de precios e incluye también al de las tasas de interés, al de valor de activos financieros y al de precios de commodities, es decir, materias primas, granos, entre otros. Se le llama así porque es el riesgo que se corre en razón de las fluctuaciones de tipo de cambio. Continuamos con el riesgo de tasa de interés. El riesgo de las tasas de interés se presentan por la variación del valor del mercado en los activos frente a un cambio en las tasas de interés, inferior al efecto causado de los pasivos, y esta diferencia no se encuentre compensada por operaciones fuera de balance. Dicha diferencia se da cuando existen incompatibilidades importantes entre los plazos, entre corto, mediano y largo plazo, los periodos de amortización, el tipo de tasas de interés, que puede ser fijo o flotante, y la calidad crediticia en los instrumentos. Continuamos con el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el riesgo proveniente de actividades crediticias y evalúa la probabilidad de incumplimiento en los compromisos de una deuda. Para un banco, el riesgo crediticio es una parte importante de la evaluación en su riesgo comercial. En ese sentido, los bancos o acreedores están interesados en aislar y reducir su exposición al riesgo y, por lo tanto, en calificarlo. El riesgo de crédito, según lo establecido en el NIF 2023, nos indica que es la descripción sobre la variabilidad de los desenlaces posibles. Y seguimos con los riesgos legales. ¿Qué son y por qué son importantes? Los riesgos legales financieros son aquellos que se derivan de la aplicación o interpretación de las normas que regulan la actividad financiera, así como de los contratos, responsabilidades y litigios que se generan en este ámbito. Estos riesgos pueden afectar el desempeño, la reputación y la sostenibilidad de las empresas y entidades financieras, así como generar multas, sanciones, demandas o conflictos legales. Al respecto, ello se encuentra recogido en el literal H del artículo 2 del Reglamento de Riesgo Operacional, el cual definió el riesgo legal como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras debido a la falla de la ejecución de contratos o acuerdos, al incumplimiento no intencional de las normas, así como a los factores externos, tales como cambios regulatorios, procesos judiciales, entre otros. Continuando, gestión. Los riesgos legales en los proyectos de inversión pública y privada. Los proyectos de inversión pública y privada son una fuente importante de desarrollo económico y social, pero también implican una serie de aspectos legales que deben ser identificados, evaluados y mitigados para evitar contingencias, reclamos, demandas o conflictos que pueden afectar el desarrollo, ejecución y sostenibilidad de las inversiones. Estos aspectos legales incluyen contratos, convenios, permisos, licencias, autorizaciones, garantías, arbitrajes y otros que pueden variar según el tipo, tamaño y sector de cada proyecto.
Por otro lado, existen otros riesgos legales financieros en Perú. Jiménez señala un listado general: los riesgos empresariales, tales como riesgos fiscales, los riesgos de activos, los riesgos de litigio, los riesgos societarios, los riesgos contractuales y los riesgos regulatorios. Continuamos con el riesgo operacional. Denominamos riesgo operacional a toda posible contingencia que pueda provocar pérdidas a una empresa a causa de errores humanos, de errores tecnológicos, de procesos internos defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos como fraudes, accidentes, desastres, entre otros. Esta clase de riesgos es inherente a todos los sistemas y procesos realizados por humanos. Así entendido, el riesgo operacional incluiría también el riesgo legal, pero excluiría otros conceptos como el riesgo estratégico y el riesgo reputacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo operacional? Los principales factores que constituyen el origen del riesgo operacional son los siguientes. El primero es el proceso interno, los cuales son las posibles pérdidas financieras relacionadas con procesos críticos inevitablemente diseñados o con procedimientos inexistentes que pudieran traducirse en el desarrollo deficiente y o suspensión de los servicios. Aquí podrían incluirse aspectos como la evaluación inadecuada de contratos y operaciones, el cumplimiento de plazos y presupuestos planificados, los errores en las transacciones o la información contable. Como segundo punto tenemos a los eventos externos, los cuales son las posibles pérdidas financieras vinculadas a aquellos eventos que, siendo ajenos al control de la empresa, puedan alterar el desarrollo de sus actividades. Como tercer punto tenemos a los recursos humanos, los cuales entrarían en este apartado como las pérdidas financieras asociadas con errores humanos, negligencias, fraudes, sabotajes, robos, espionaje industrial o lavado de dinero, así como las derivadas de conflictos laborales o de un ambiente laboral inadecuado. También puede incluirse aquí las pérdidas derivadas de una falta de especificaciones claras en los términos de contratación del personal o de no contar con una planilla de trabajadores con las destrezas o las capacitaciones adecuadas. Por último, tenemos a la tecnología de la información y la comunicación, las cuales son las posibles pérdidas financieras derivadas de un mal uso de los sistemas de información de la compañía y de tecnologías relacionadas, así como la vulneración de la integridad, confidenciales o disponibilidad de la información digitalizada. Aquí entrarían las brechas de la seguridad informática, errores de implementación y programación de plataformas tecnológicas, uso de tecnologías incompatibles entre sí y con los sistemas y procedimientos de nuestro negocio. Como las conclusiones, tenemos primero, los riesgos del sistema financiero en el Perú son aquellos factores que pueden afectar negativamente la estabilidad y el funcionamiento del sector financiero, así como la capacidad de contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la población. Por último, tenemos que todos los riesgos requieren de una adecuación, gestión, supervisión y regulación para evitar que se materialicen y afecten la estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Para finalizar, tenemos la lista de las referencias bibliográficas que han sido materia de análisis en este video. Muchísimas gracias por su atención.